Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a ver, importante igualmente con esta serie de C Sharp, vamos a ver sobre la estructura básica de un programa en C Sharp, las funciones de nomenclatura que se usan para escribir código limpio y profesional y cómo usar comentarios de manera efectiva para documentar nuestro trabajo. Si estamos empezando a programar o queremos mejorar las prácticas de codificación, este video es el indicado. Entonces, empecemos. Vamos a hablar un poco de la estructura. En el anterior video ya vimos algo fugaz sobre esto, pero creo que en este video amerita verlo ya para comenzar a escribir código, aparte de la sintaxis que debemos adoptar para que sea un código limpio. Vamos a ver aquí lo que es espacio de nombres o using system. Estas librerías que nos proveen funciones ya hechas. Por ejemplo, system nos va a permitir usar console.writeline con una serie de funcionalidades. Tenemos aquí el espacio de nombres o el namespace. Aquí vamos a agrupar clases relacionadas. En este caso, nuestro programa está dentro de mi primer programa o en esta clase que está Hola Mundo. Tenemos la clase Program. Aquí es donde se agrupan todos los métodos y propiedades. Cada programa en C Sharp necesita al menos una clase. Tenemos el método principal main. Este es el punto de entrada del programa. Todo va a comenzar desde aquí. Tenemos la instrucción console.writeLay. Estas son las acciones que el programa va a ejecutar, como imprimir texto en la consola. Como ya profundizamos en el anterior video, solo estamos haciendo un recorderis para comenzar ya con la escritura de código. Las convenciones de nomenclatura son reglas que seguimos para escribir nombres claros y consistentes. Estas prácticas facilitan la lectura y el mantenimiento de nuestro código. También podría ser referenciado con la famosa documentación. Siempre cuando nosotros queremos dar mantenimiento a un código o realizar alguna escalabilidad, nosotros tenemos que ser claros en todos nuestros variables, comentarios, métodos, clases, etcétera. Tenemos como primero Pascal Case. Se usan para pronombres de clases, métodos y propiedades. Ejemplo, tenemos aquí el calcular promedio, podemos tener aquí class 1 o class 1 y también puede estar otros como estudiante, profesor, etcétera. Diferentes tipos de clases. Camel Case, que se va a volver una de sus más grandes amigas por el uso que se le da a este tipo de nomenclatura, se usa para nombres de variables y parámetros. Ejemplo, total de ventas o edad de usuario, nombre de usuario, etc. Dependiendo a nuestras variables. Con la práctica en código, con varios ejercicios, vamos a ir aprendiendo todo esto. Seguimos con Screaming Snake Case. Pocas palabras de esto se va a utilizar para constantes. En otros casos vamos a ver diferentes usos, pero mientras tanto vamos a aprender que este tipo de nomenclatura vamos a utilizar como constantes. Aquí tenemos un ejemplo como max velocity o pi. Después tenemos que ver la snake case, que casi no se le ve mucho aquí en C Sharp, pero podrían usarse como configuraciones o nombres de archivos. Por lo general, está conformado o se construye de la primera palabra en minúscula, separado por guión bajo y la segunda palabra en minúscula. Todo con minúscula, casi como la nomenclatura de base de datos. Vamos a ver algunas reglas y consejos para dominar este tipo de nomenclatura. En clases, vamos a usar nombres en Pascal Case que van a reflejar lo que representan. Ejemplo, producto, estudiante, como lo comentamos, mascota, todo lo que tenga que ver en sentido de clases. En métodos, vamos a usar verbos o acciones en Pascal Case. Podemos ver aquí como calcular promedio, mostrar datos, calcular edad, calcular número de productos, calcular almanaque, etc. Variables. Aquí vamos a usar nombres claros y descriptivos en Camel Case. Siempre tienen que tener en cuenta cuál es el tipo de nomenclatura para que escriban un código limpio y perfecto. Ejemplo, vamos a ver lo que es la cantidad del usuario, total de ventas, etcétera, como ya lo hablamos antes. Consejo, y es muy importante. Al principio es tedioso escribir toda una palabra, pero créeme que cuando ya escribamos código grande, esto nos funciona mucho.
Nosotros tenemos que evitar nombres genéricos como data o value porque no sabemos de un código grande dónde va a estar ubicado o qué hace. Esto es importante ya que al principio cortar de raíz estas malas prácticas es importante porque cuando tengamos código grande no vamos a sufrir de este descuido o abreviaturas pocas claras como CNT, que podría decirse constante. O sea, tenemos que ser claros y concisos en clases, variables, métodos y constantes. Los comentarios son fundamentales para documentar tu código, aunque no se ejecutan, son clave para explicar qué va a ser nuestro programa. Tenemos aquí comentarios en una sola línea, que es el más ocupado, yo siempre lo ocupo. Se usa para explicaciones cortas, para nada más. Por ejemplo, aquí tenemos que esta línea de código imprimen con solo un mensaje de bienvenida. Punto. No hay por qué más confundirse. Comentario en varias líneas. Útil para explicar algo más extenso, por ejemplo, un método o cualquier variable que sea compuesta. Aquí tenemos, por ejemplo, un bloque que dice, este bloque calcula el promedio basado en una lista de calificaciones y lo imprime en consola. Si se dan cuenta que es muy diferente que imprimir en una sola línea a un bloque. Aquí en un bloque nosotros podemos utilizarlo cuando tenemos un método extenso que queremos qué tipo de acción va a realizar. Tenemos después comentarios XML, son ideales para documentar clases y métodos. Permiten generar documentación automática. Ejemplo, tenemos aquí calcular promedio un método y nosotros le estamos dando con summary diciéndole que calcule el promedio de un arreglo de enteros. Y también le estamos diciendo qué nos va a retornar. Y aquí ya nos documenta qué va a realizar este método. Por ejemplo, tenemos int program calcular promedio, tenemos int calificaciones y nos va a decir que calcule el promedio de un arreglo de enteros y nos va a retornar el promedio como. Ok, estamos viendo comentarios. Después, cuando vayamos viendo qué son las variables, constantes, métodos, clases, vamos a entender más esto. Pero primero quiero que entiendan cómo comentar. Después se les va a explicar a fondo todo esto. Bueno, ahora vamos a escribir un poco más de código para entender un poco mejor de estas convenciones. Vamos a ir a nuestro explorador de soluciones. En el anterior proyecto nos quedamos como la mundo. Configura el nombre porque ya van a ver por qué lo configuré después. Tenemos lo que es la solución que dice primer bloque. Vamos a darle clic derecho y vamos a agregar o add, dependiendo del idioma en la que tiene Visual Studio, perdón. Y vamos a agregar nuevo proyecto. El nuevo proyecto tiene que ser de tipo console. .NET Framework igualmente. Vamos a dar next. Vamos a ponerle aquí un nombre. Este nombre nos va a dar el nombre por default de la clase. Ejemplo, convenciones. 1, 2, 3, 4 ceros y luego va a ser el 2. Esto es para llevar un orden cronológico de todo lo que hagamos para no tener un champús y que después sabemos dónde buscar. Vamos a poner un nombre claro de un ejercicio o de qué se va a realizar en este proyecto y después una numeración para que siga un orden estricto en tipo cascada, como lo vimos al principio de nuestro tutorial. Vamos a dejarlo por default en donde se van a ubicar todas las carpetas y igualmente con la tipo de versión vamos a dejar en 4.7.2. Nunca la última, recuerden. Vamos a darle create. Podemos ver que en nuestro namespace tenemos de ejemplo convenciones 0002 y tenemos como Internet Class Program. Aquí vamos a hacerlo todo desde el principio, ¿ya? Para ver algo diferente y que no sea cansón. Tenemos aquí nuestro project, tenemos de ejemplo convenciones y tenemos esta clase program, ¿no? La clase program, como ustedes saben, es el inicio del programa. Vamos a cambiar la internal class y vamos a decirle aquí estudiante. Una vez que ya tengamos cambiada la internal class estudiante, vamos a también cambiarle la configuración interna, ¿no? Vamos a decirle solo que es una clase estudiante. Cuando vayamos ya a adentrarnos más en constantes, variables, clases o la programación orientada a objetos, vamos a ir aclarando todo esto, pero lo importante que se va a realizar este ejercicio es para ver la tipo de convención, comentarios, etc. Entonces, vamos a quitarnos del static void main un momento, ¿ya? Y vamos a darle control X y vamos a crear otra clase que se va a llamar program o programa. Creamos la clase program y ubicamos aquí el static void main string. Entonces nosotros sabemos que aquí va a comenzar el programa, ¿verdad?
Lo único que hicimos es crear una clase. Ya vamos a ir aclarando esto como fue mencionado. Entonces, vamos viendo cómo comentar. Vamos a decirle que aquí va a ser una constante. Vamos a generar aquí una, a decirle private const tipo entera y vamos a darle el nombre. Vamos a decirle max calificaciones. Y esto vamos a decirle que va a ser igual a 5. Listo. Entonces damos un ejemplo de convención y también cómo comentar. Hay dos formas. Podemos hacerlo acá arriba. Yo siempre recomiendo así por conveniencia. Pero también hay otras personas o programadores que lo ubican aquí. Por ejemplo, vamos a escribir constante. Yo siempre recomiendo en la parte de arriba. Ya depende ustedes y su comodidad. Entonces, ya sabemos que es un comentario corto, ¿no es cierto? Ahora, vamos a decir que vamos a declarar aquí una propiedad y vamos a decirle public string nombre completo. Y vamos a darle un get y un set. Como les dije, no se asusten. Esto ya vamos a ir aclarando. Lo único que quiero que entiendan es cómo va a ser ubicado la nomenclatura. Camel case, snake case, todo. Ya con la teoría antes vista, nosotros ya vamos a poder identificar dónde están ubicadas. Ok, entonces, aquí ya tenemos igualmente un comentario, tenemos una constante, tenemos acá lo que es por una propiedad y vamos a realizar otro comentario. Vamos a hacer un famoso método. Perdón, no le puse un comentario. Método. Ok, hay dos formas también de comentar o descomentar palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en nuestra parte superior dos opciones. Uno es para descomentar, que ya se convierte en parte del código, y el otro es para comentar. Sí. Entonces, hay dos formas. ¿Ya? Yo siempre recomiendo utilizar estos porque es más rápido. No te tienes que irte al mouse y estar buscando ahí y es un poco demoroso. Ok, método lleva tilde, ¿no? Todo. Listo. Ok, estamos viendo en español, ¿no? Pero siempre les recomiendo que, para su comodidad, empecé este curso en español, pero yo les recomiendo que comiencen ya a realizar código en inglés. Pueden recibir este curso en español, después realizar todo en inglés. Vamos a decir un método public void y se va a llamar aquí calcular promedio. Y vamos a decirle que es int y vamos a generar. Y vamos a decirle que es de tipo entero, calificaciones. No voy a profundizar más de esto, ¿no? Porque no quiero confundirle. Entonces, hay otro método. Aquí solo nos estamos dando cuenta del tipo de nomenclatura. Si ocupamos camel case, snake case o Pascal case. Entonces, eso es lo que queremos aprender. Igualmente lo que son los comentarios. Entonces, vamos a declarar aquí, pongámosle variable int y vamos a decirle int suma va a ser igual a 0. Vamos a comentar. Pongámosle for each. Uso del for each. Entonces vamos a decirle for each, vamos a decirle tipo var, vamos a decirle calificaciones, calificación, pongámosle, calificación, in, calificaciones. Esto es, Visual Studio, como les comenté, es poderoso. Si ven como el IntelliSense ya recomienda qué vamos a usar. Es una automatización que a mí me encanta de Visual Studio. Entonces vamos a decirle que la suma más igual, vamos a decir que la suma más igual va a ser igual a calificación. Listo. Aquí, bueno, aquí sí es prioritario el punto y coma. Si se olvida aquí, no va a funcionar su código. Vamos a salir del for each y le vamos a dar aquí un console. Console.writeLine. Y vamos a escribir un tipo de nomenclatura para imprimir en consola, que ya les voy a explicar. Vamos a poner aquí promedio, puntos. Y vamos a decir aquí la suma dividido para calificaciones, punto length. Aquí tenemos un error. No debí terminar string. Vamos aquí igual, cerramos y punto y coma. Listo. Entonces, esto ya vamos a comprender después. Entonces vamos a comentar aquí. Vamos a comentarle aquí ya. Vamos a decirle aquí. Vamos a comentarle aquí. Es la orden, algo rápido, para imprimir en consola. Ahora, recuerden en el anterior video, recuerdan que si ejecutamos esto, no va a pasar nada porque no tenemos un punto de interrupción. Entonces, vamos a irnos al class program, ¿ya?
esta clase programa. Y aquí vamos a comentar donde vamos a decir creamos una instancia de tipo estudiante. Estudiante es igual a new estudiante. Si ven como Intel Science también ayuda mucho y también con la nomenclatura este código es más óptimo y limpio. Hagamos otra cosa, vamos a darle un nombre, ¿ya? Vamos a darle el objeto que le vamos a decir que se llama Joel Acosta. Listo, vamos a terminar. Y vamos a decirle que es int calificaciones es igual, vamos a poner aquí las calificaciones, 10,10. No se olviden nunca el punto y coma. Y vamos a decirle que en estudiante punto calcular el promedio, es el nombre del método, no se olviden, me vas a calcular las calificaciones. Fácil. Bueno, con compresión sí. Entonces, aquí ya tenemos, bueno, yo recomiendo dejar estos espacios. No sé por qué a mí siempre me han fastidiado, pero yo siempre los elimino. Algunos dicen que es mala práctica y dejar un espacio después del código, pero para mí no me gusta para nada. Yo dejo un espacio, máximo un espacio, para poder realizar un comentario y para poder el uso del código. Hay gente que hace esto, o sea, tienen todo esto de espacio y luego siguen esto, y luego, por ejemplo, aquí tendrían algo así, y después de aquí espacios. No sé por qué a mí eso me fastidia. Tal vez porque cuando ustedes ya comiencen a realizar, a testear códigos o lectura de códigos complejos, están leyendo concentrados y ¡pam! Vieron un espacio tremendo. Y al momento que hay un espacio tremendo es terrible, a mí me fastidia. Entonces yo siempre lo quito, pues se borró consola. Entonces para que sea algo más visible, ¿no? No sé, a mí me gusta. Tal vez este espacio que está aquí al momento de realizar constante propiedad y luego el método es correcto. Pero como les comenté, hay cosas que suceden así. Yo he visto códigos profesionales o inclusive de ingenieros que existen así. No sé si es una buena práctica o mala práctica, pero en fin. Entonces, voy a quitarlos porque no me gusta y vamos a realizar tipos de comentarios. Podemos comentar aquí diciendo que llamamos al método. En fin, no voy a realizar un énfasis grande en todo esto porque, como les dije, la idea es solo leer las convenciones, saber identificar en cómo las utilizamos, por qué las utilizamos, etcétera. Entonces, por aquí tengo un error. Bien que me dio un error. Me gusta que me den errores porque vamos a darle aquí y vamos a decirle aquí. ¿Sí se dan cuenta? Y nos da una gama de opciones. Ya vamos a ir viendo también cómo van a funcionando esta serie de opciones, pero por el punto es darle doble clic y nos lleva el cursor en donde se encuentra. Entonces aquí, yo la costa, está bien, vamos a darle comillas y ya se encuentra bien. Entonces, recuerdan que no les dije que no hay un punto de interrupción. Entonces vamos a ejecutarlo. Otra cosa, aquí ya tenemos dos programas. El Hola Mundo, que se genera aquí al lado del start o de buguear. Entonces tenemos aquí el ejemplo convenciones 002 y el Hola Mundo. Vamos a generar el Hola Mundo y entonces va a ejecutarse. Hola, bienvenidos al curso de C Sharp de EdCode. Entonces, vamos a ponerle, ubicarle el 2 y vamos a darle a ejecutar. No va a pasar nada porque no tenemos un punto de interrupción. Lo único que hace es que imprime y desaparece. Entonces vamos a darle un console.read y vamos a ejecutar. Entonces ahí tenemos el promedio de 10. Ok, entonces vamos para hacer algo más interesante. Vamos a quitarle 10 y vamos a darle 5. Guardamos, siempre recomiendo guardar con control S y después con F5 control F5 también pueden ejecutarlo. El programa está funcionando bien. La idea de esto, como les comenté, no era la funcionalidad, pero está correcto que funcione. Pero la idea de esto es la convención de saber cómo codar, en dónde va ubicado Camel Case, Net Case o lo que es el Pascal Case, cómo utilizarla en métodos, cómo utilizarla lo que son en constantes, cómo utilizarla en propiedades, también lo que son en clases. Podemos ver aquí. Eso es todo. Entonces, creo que eso sería todo. Esto es nuestro segundo ejemplo. Ya van a entender por qué les puse 00000 y después de un número entero. Ya vamos a ir poco a poco. Entonces, sin nada más que decir, creo que eso sería todo por código. Y pasemos a la tarea. Bueno, como siempre, aquí les dejo una pequeña tarea. No es complicada. Me parece indicado que esto también lo vayan teniendo
Después vamos a llevar dos tipos de carpetas aquí, y ya es importante. Una carpeta en donde se va a dictar todas las clases y otra carpeta en donde va a ser deberes o tareas. Estas tareas pueden ubicarse en carpetas básicas TXT porque en realidad tal vez, por ejemplo, aquí ya empezamos con código. Vamos a crearnos otra solución. Recuerden, vean los videos tutoriales anteriores, que es solución, que es explorador de soluciones, que es no proyecto, que es interfaz, etcétera. Y vamos a crear otra solución en donde diga tareas. Y ahí vamos a ir creando una por una. Por ejemplo, aquí ya tenemos la primera tarea en código que nos dice escribe un programa en C Sharp donde nos diga hola mundo. Asegúrate de incluir comentarios que explique el propósito del programa. Entonces, de eso es todo por hoy. Ahora ya sabemos estructurar un programa en C Sharp, aplicar buenas convenciones de nomenclatura y usar comentarios de manera efectiva. Si les gustó este video, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para ver más contenido. Recuerden que parecen aburridas o parecen inservibles estas clases, pero no lo son. Son muy importantes. Como les dije, a mí me gusta explicar absolutamente todo porque es la única forma de aprender. Entonces, nada más que decir, déjame tus dudas o sugerencias en los comentarios. Entonces,